En este video encontrarás diversos puntos claves que te ayudarán a entender y por consecuencia a utilizar el presente continuo de una mejor manera. Por ejemplo, revisaremos cómo usar el present continuous en presente y en futuro. Aprenderemos a estructurar oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Y con respecto a los verbos, veremos cuáles sí pueden ser utilizados en este tiempo gramatical y cuáles no. Espero la explicación te sea clara y la información útil. Hola y bienvenido. Soy el teacher Eddie. En este canal encontrarás explicaciones de tiempos gramaticales, redacción de párrafos y ensayos y diferentes temas que te ayudarán a entender el idioma inglés para comunicarte de una manera más fluida y natural. En caso de que encuentres esta información útil, te invito a suscribirte. Me gustaría comenzar mencionando que, respecto a los usos del presente continuo y de prácticamente cualquier tiempo gramatical, la explicación que te puedes llegar a encontrar, o más bien dicho, las palabras con las cuales se expresa la explicación, pueden variar un poco de bibliografía a bibliografía. Esto es, que dependiendo del libro o del autor, podemos encontrar diferentes formas de expresar básicamente la misma información. En mi opinión, es muy buena idea revisar diferentes explicaciones y así formarnos un mejor criterio. Los usos que te mostraré en este video son los que comparto en mis clases y me han funcionado para que los alumnos comprendan cómo utilizar el presente continuo. Entonces, podemos utilizar el present continuous en presente y en futuro. Para presente, we use the present continuous to describe an action in progress at this moment. For example, we are studying English in this moment. Este primer uso se refiere a alguna actividad que estamos realizando en este preciso instante. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando inglés en este momento. Un segundo uso en presente es to show a long-term action that is in progress. It may not be happening at this exact moment. Este segundo uso se refiere a actividades que están en progreso y durante cierto tiempo, pero no necesariamente están sucediendo en este preciso instante. Por ejemplo, Jeff is studying medicine. Jeff está estudiando medicina. Digamos que la carrera dura 4 o 5 años, por decir un número. Y en este momento Jeff está en el segundo año. Utilizamos presente continuo ya que sus estudios están en progreso. No quiere decir que necesariamente en este justo momento él está repasando sus apuntes o investigando. Quiere decir que aún no ha terminado la carrera. Ahora, podemos utilizar el present continuous en futuro to talk about arrangements. Podemos entender arrangements como actividades que ya están programadas o agendadas en el calendario, como por ejemplo visitar amigos, reuniones familiares, salir con la pareja, ir al doctor, al dentista, etc. Aquí una rápida observación. Cuando hablamos de visitar al doctor, al dentista o este tipo de servicios, decimos appointment. Si la actividad programada es un poco más de contexto romántico, decimos date. Y ya de forma más general, amigos, familia, decimos arrangement. En cualquiera de los tres casos utilizamos el presente continuo. One example is, I am visiting my friends on Saturday. Segunda observación. En este caso nos referimos a actividades que ya están programadas. En caso de que aún no lo estén, normalmente las expresamos con el futuro be going to, que es la estructura con la cual expresamos planes o intenciones. Una rápida comparación. I am visiting my friends on Saturday. Present continuous. Se refiere a que ya lo tenemos agendado en el calendario. Y I am going to visit my friends on Saturday. Future be going to. Expresa que tenemos el plan o la intención, pero que aún no está agendado en el calendario. Te dejaré un link en las tarjetas y en la descripción de este vídeo en caso de que quieras revisar el futuro con be going to.
Ahora veamos rápidamente algunos ejemplos de actividades que están sucediendo en este momento. En nuestro primer ejemplo, what is she doing? She's dancing. Ella está bailando. Second example, what is he doing? He's listening to music. Number 3, what is she doing? She is playing the violin. Next, what are they doing? They are running. And the last one, what is the turtle doing? The turtle is swimming. Ahora veamos cómo estructurar oraciones. La estructura para las affirmative sentences es subject plus verb to be plus verb ing plus complement. Un par de ejemplos. I am walking in this moment and he's paying attention right now. Como hemos visto en otros videos, es posible tener como sujeto nouns or pronouns. Y recordemos que las contracciones se utilizan en contexto informal, mientras que la forma completa en contexto formal. Practica con sustantivos, pronombres, contracciones y forma completa para que domines estas diferentes opciones en poco tiempo. Antes de continuar con las oraciones negativas, revisemos cómo convertir los verbos de forma base a su forma ing. En presente continuo, los verbos se requieren con terminación ing, lo que se conoce como gerundio o gerund en inglés. El gerundio lo podemos entender en español cuando los verbos terminan en ando o endo. Por ejemplo, tomando, cantando, analizando, lloviendo, corriendo, escribiendo, etc. Para convertir los verbos de forma base a gerund tenemos ciertas reglas. Para la primera regla solo agregamos ing at the end of the verb, de tal modo que work becomes working and study, studying. Como puedes ver, aquí no se requiere de hacer modificaciones si el verbo termina en consonante más y, solo agregamos ing. Para la segunda regla, cuando el verbo termina en eliminamos la y agregamos ing. Take becomes taking. Next rule. Cuando el verbo termina en consonante, vocal consonante, en este caso P o T, duplicamos la última consonante plus ing. Stop, stopping. Esta última regla tiene excepciones. No duplicamos la última consonante aunque el verbo termine en consonante vocal consonante cuando la última letra es W, X o Y. En estos casos solo agregamos ing. Snow, snowing. Fix, fixing. And stay, staying. Por último tenemos listen and begin. Listen becomes listening. And begin, beginning. Te darás cuenta de que ambos verbos terminan en consonante vocal consonante. En listening solo agregamos ing, pero en beginning sí duplicamos la última consonante y agregamos ing. Esto se debe a la entonación del verbo en su forma base. La stress syllable o sílaba tónica en listen es la primera. Listen, listen. Y en begin es la segunda. Begin, begin. Este precisamente es el tip. Cuando el verbo tiene dos sílabas y la terminación es consonante, vocal consonante, duplicamos la última consonante cuando la sílaba tónica es la segunda.
como en el caso de begin, pero no duplicamos si la sílaba tónica es la primera, como en listen. Ahora veamos cuáles son los verbos que sí pueden ser utilizados en present continuous y cuáles no. Los verbos pueden ser divididos en diferentes categorías dependiendo del uso. Por ejemplo, en regulares e irregulares por su conjugación en pasado y pasado participio. En el caso de los tiempos continuos, como presente continuo, pasado continuo, presente perfecto continuo, etc., los verbos los dividimos en action verbs and non-action verbs, o también conocidos como steady verbs. Como te comento, esta división la requerimos para cualquier tiempo que sea continuo. En este momento la pondremos en práctica en presente continuo. Los action verbs, como su nombre lo dice, son verbos que representan acciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si te preguntas, ¿y cómo identifico un action verb? Esto es sencillo. Si te digo la palabra drink, ¿qué te imaginas? Posiblemente a una persona haciendo la acción, alguien con un vaso de agua, jugo, refresco, bebiéndolo. Y si te digo la palabra play, ¿qué te imaginas? A lo mejor niños corriendo en algún parque. El punto es que action verbs representan actividades que podemos hacer. Por el otro lado, non-action verbs no representan acciones. Pueden representar thinking and opinions, the senses, feelings, and having or being. Veamos esto con ejemplos sencillos. Como hicimos en la categoría anterior, si te digo la palabra understand, ¿qué te imaginas? Probablemente algún tema que dominas, algún idioma o vocabulario que conoces bien. Y si te pregunto, ¿qué te imaginas cuando digo love? Podrías decir un corazón, una pareja, mis amigos, mi familia, etc. Si te fijas, en ambos casos te imaginas situaciones u objetos que tienen nombre propio. A esto se refieren los non-action verbs. Estos verbos evocan un estado o algo externo y no como los action verbs que evocan una actividad propia del verbo. Ahora, aquí podemos ver ciertas categorías dentro de los non-action verbs con algunos ejemplos. Al igual que como veíamos al inicio del video, las subcategorías pueden tener nombres diferentes dependiendo del autor que revisemos. En mi punto de vista, creo es más sencillo identificar si un verbo es considerado action o non-action si utilizamos ambos tips. Nos tratamos de aprender las subcategorías y reforzamos esto con la pregunta que nos hacíamos hace unos segundos. ¿Qué te imaginas con la palabra? Y aquí agregamos el verbo. Para terminar con la sección de action and non-action verbs, déjame comentarte rápidamente que existen verbos que pueden estar en ambas subcategorías. Veamos algunos ejemplos y cuál sería la diferencia de significado. Aquí tenemos algunos verbos que pueden entrar en ambas categorías. Si utilizamos think en continuous, I'm thinking of buying a car, estamos realizando la actividad mental. Y lo utilizamos en tiempo simple, presente simple, pasado simple, etc. Por ejemplo, I think you are intelligent cuando expresamos una opinión. Second one, have puede ser utilizado en continuous, we're having a party, cuando estamos realizando la actividad. Lo podríamos entender en este caso como celebrando. We're having a party, we're celebrating a party. Y en simple tense lo usamos para expresar posesiones. She has 3 pets. El tercer verbo es taste. Para continuous tenemos he's tasting the cake. Aquí se hace referencia a la actividad.
que la persona está realizando la acción. Y se utiliza en simple tenses, the coffee tastes awesome, cuando describimos el estado. El café sabe asombroso. Aquí no se está realizando una actividad, se está describiendo el estado del café. Y como último ejemplo tenemos see. Se utiliza en continuous, are you seeing Amy on Sunday? Cuando se está realizando la actividad. Y en simple tenses, I see your point, cuando el significado de see es similar a understand. Lo podemos entender como I understand your point. Ahora terminemos de ver cómo estructurar oraciones. La fórmula para las negative sentences is subject plus verb to be negative plus verb ing plus complement. Un par de ejemplos. I am not running in the patio and she isn't speaking in Spanish. Finalmente revisemos cómo estructurar preguntas. Tenemos dos tipos de preguntas. Al primer tipo se le llama yes/no questions y el segundo tipo es cuando agregamos una WH word al inicio de la pregunta. Veamos. La fórmula para yes/no questions es to be plus subject plus verb ing plus complement plus question mark. Como puedes ver, para crear la pregunta solamente tenemos que intercambiar de lugares el sujeto y el verbo to be. Como primer ejemplo tenemos Are you paying attention? Utilizamos las yes/no questions cuando solo requerimos de un sí o no como respuesta. Y para contestar este tipo de preguntas usamos short answers o respuestas cortas. Para esta pregunta, las posibles short answers son Yes, we are or No, we aren't. La estructura de las respuestas cortas es similar a las revisadas en videos anteriores. Primero requerimos de yes or no, después la coma, posteriormente el pronombre de quien damos la respuesta y por último el correspondiente verb to be. En el caso de la respuesta positiva, utilizamos la conjugación completa y en caso de la respuesta negativa, se usa la contracción. Como segundo ejemplo tenemos Is Amy drinking coffee? And the possible short answers are Yes, she is or No, she isn't. Recuerda que en las respuestas cortas siempre utilizamos el pronombre y no el nombre. Finalmente, el segundo tipo de pregunta es cuando agregamos una WH word al inicio de la pregunta. WH words como por ejemplo what, why, where, when, how, which or who. La intención de agregar una WH word al inicio es de solicitar más información y no solamente un sí o no como respuesta. A couple of examples are Where are you studying English? And Why is Carla baking a cake? Puedes practicar el presente continuo de una forma muy sencilla. Puedes tomarle una captura de pantalla a las fórmulas y mientras estás viendo alguna película o serie, describe qué es lo que están haciendo algunos de los personajes. Esto te motivará a buscar las palabras o verbos que no conozcas para expresar tus ideas. Practica tan seguido como puedas para que te aprendas la estructura y domines este tiempo gramatical en poco tiempo. Gracias por tu atención y si te gustaría ver algún tiempo gramatical o tema en específico, puedes dejarlo en los comentarios para tomarlo en cuenta en próximos vídeos. Be happy and see you soon.